hablar con Virginia Jures, licenciada en Economía, a quien le agradecemos estos minutos y la amabilidad desde ya de recibirnos en su hogar. Con números, Virginia, lo charlamos fuera del aire, esperables para lo que se venía manejando casualmente en economía e inflación. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la visita. Sí, la verdad es que se esperaba porque el mes pasado ya el índice de inflación fue del 4% y ya se presuponía que esto se iba a acelerar este mes por el efecto arrastre. Entre los elementos que impactaron fuertemente, que es algo que se repite todos los años en esta época, es el tema de cambio de temporada, y por eso la parte de vestimentas y atuendo ha sido uno de los componentes del índice de inflación que ha pegado fuertemente. Pero lo que siempre aflige es estos otros elementos que hacen nuestra vida cotidiana, y la salud también muestra un índice muy preocupante de aumento. Este índice, que anualizado está arriba del 53%, es más grave en Jujuy, en la región en realidad, porque en el noroeste supera el 55% interanual. Se estima que hacia fin de año el índice de 2019 va a estar arriba del 45%, que es un índice muy alto, pensando que las paritarias de los distintos gremios, de los distintos sectores del trabajo, no alcanzan a esa magnitud, de manera tal que el poder adquisitivo de los salarios se va a resentir un poco más de lo resentido que ya está. Si uno piensa que el salario mínimo es de 12.500 pesos y uno lo extrapola a una pareja que tiene 2 salarios mínimos, están bajo la línea de pobreza, porque el salario de la línea de pobreza es de 33.000 pesos, de manera tal que esto repercute fuertemente en este problema, que ahora ya pasó a ser un problema internacional, porque el último premio Nobel, digamos, los ganadores del premio Nobel de Economía estudian el tema de la pobreza. Es algo que aflige internacionalmente y, por supuesto, localmente también, y mucho porque uno ve cómo va aumentando este índice. Hablando de lo que vendrá, en octubre se va a presentar va a perder justamente fuerza, va a bajar algunos puntos, pero mínimos, llegando a fin de año cerca del 50%, quizás 48%, quizás un poco menos, pero más o menos en ese número se va a manejar. Esas son las estimaciones que se hacen. Uno de los temas que seguramente va a ser noticia el mes que viene es que la inflación va a ser un poco menor a la actual, estará en un 3%, pero no deja de ser índices que son altos todavía, ¿sí? De manera tal que sí va a parecer un éxito que baja, pero de todas maneras son todavía índices que afligen. De todas maneras, creo que de acuerdo a quién gane y las medidas que se tomen, el índice de inflación podrá ser manejado de alguna manera. Manejar la inflación en este país no es cosa sencilla, porque las expectativas inflacionarias mueven a que nuestros empresarios, a los formadores de precios, siempre se anticipen a posibles aumentos de sus costos. Entonces, esta inflación inercial, como la llamaba Aldo Ferrer, que fue un economista muy renombrado de nuestro país, colabora fuertemente en esta formación de precios. Sí creo que hay que tomar ciertas medidas para evitar que estos aumentos en los precios no repercutan en los alimentos, es decir, de alguna manera hacer que los alimentos y la salud para los sectores más vulnerables sean accesibles, sean entendidos como derechos humanos, ¿no? Claro, independientemente de los números, hay una estabilidad económica reinante en distintas épocas de Argentina que muchas veces se dice es cíclica y tiene que ver con periodos. Marcabas este pequeño descenso para octubre, pero si hay un aumento de la nafta volverá a subir, y más o menos se maneja así este avión llamado economía e inflación. Sí, de todas maneras, se adelantó que se está viendo en qué momento se van a aumentar los combustibles, porque el sector entiende que se han quedado atrasados respecto de la devaluación, debido a este congelamiento que se dictó por 90 días. Todo este tipo de cuestiones nos pegan más fuertemente a las
las provincias que estamos fuera de los sectores industriales, porque nosotros tenemos todo el tema del flete dentro de los costos, de manera tal que esto hace que en Jujuy se sienta más. Sí, hemos tenido épocas de estabilidad, no han sido muchas, para ser honesta. Si uno piensa en la etapa democrática, Alfonsín tuvo un problema severísimo de hiperinflación. En la época de Menem esto se solucionó con un plan que se llamó de convertibilidad, que fue altamente exitoso en los primeros años porque llegamos a tener inflación cero, algo que para la gente joven como vos son fenómenos desconocidos, pero que después tuvo sus consecuencias. Es decir, un shock, una medida de shock como esa se puede aplicar, pero por un tiempo, hasta acomodar ciertas cosas, y después hay que salirse de ese modelo, que fue algo que no pasó en ese momento, entonces después trajo recesión. En este momento tenemos un doble problema, porque tenemos recesión, caída de la actividad económica, y tenemos inflación. Este fenómeno se llama estanflación, que es algo muy, muy grave, porque hay mucha gente desempleada y gente que hace changas, que tiene ingresos esporádicos o no seguros, y esos ingresos le alcanza cada vez para comprar menos. Entonces, la situación es más severa. Muchas gracias, Virginia. Por favor, gracias a ustedes y bienvenidos. Bien, chicos, hasta ahí